Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a su curso de preparación para su examen técnico profesional dentro del área pública, específicamente en la materia de derecho laboral o derecho del trabajo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Baudilio Portillo Illescas. Soy abogado y notario egresado de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, con aproximadamente 15, un poco más, tal vez, años de ejercicio profesional y más de 20 años de práctica o de ejercicio en la administración pública. Fui asignado este semestre para poderles impartir dentro del semestre en sí el contenido de los cursos de Derecho Laboral 1, de aquí a su primer examen parcial, Derecho Laboral 2, como parte de su segundo parcial, y Derecho Procesal Laboral como parte de su examen final. Desconozco la modalidad que ha utilizado la universidad en cuanto al examen final. No sé si ingresa todo el contenido o solo lo que se vaya viendo a partir del segundo parcial, pero pues ustedes deben estar preparados porque pues obviamente es para su examen técnico profesional la preparación que ustedes van a tener a partir del día de hoy. Es importante entonces que ustedes mantengan alerta o en alerta todas sus leyes laborales, que las mantengan actualizadas, que las mantengan en el desarrollo del curso para poder ir haciendo sus anotaciones, ir anotando sus chivitos, porque de repente pues se les proporciona más de algún chivito ya para su ejercicio profesional, pero que de alguna manera les puede servir o ayudar en su examen técnico profesional. Como primer punto, vamos a Permítame, jóvenes, que estamos haciendo uso de una diapositiva distinta a la que yo tenía para el día de hoy. Y sí, vamos a compartir de nuevo las presentaciones, solo que ya será una diapositiva, o sea, unas diapositivas distintas. Ahí estamos. Bueno, me presento de nuevo, Baudilio Portillo, abogado y notario, y el curso que fui designado para impartirles a ustedes es el de preparación de examen técnico profesional, derecho de trabajo para su examen técnico profesional. Veremos entonces en las primeras 5 semanas, es decir, antes de su examen parcial, el derecho laboral del programa contenido para el curso de Derecho Laboral 1. El tema de la semana 1, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, son los fundamentos, principios, historia y fuentes del derecho laboral. Antes de dar paso al tema del curso, se me pidió que les hiciera su pequeño recordatorio en cuanto a poder llenar el formulario o la boleta de inscripción que ustedes ven en la diapositiva con todos los datos correspondientes para que la asignación del curso y su inscripción sea debidamente validada por la universidad y que esto no les ocasione problemas a futuro si en algún momento ustedes pues no tuvieran esa asignación realizada
de acuerdo con los requisitos que establece la universidad. Este formulario ustedes deben de presentarlo a partir del momento en que hicieron sus gestiones para inscribirse y tienen como fecha límite para su presentación el día 8 de febrero. Es decir, el martes 8 es el último día en que ustedes pueden presentar debidamente llenado y firmado o solamente llenado de acuerdo con los requerimientos planteados por universidad dicho formulario para poder validar y hacer efectiva la asignación de sus cursos. El objetivo de la clase. El objetivo de la clase en esta semana es que ustedes como futuros profesionales refuercen sus conocimientos respecto al derecho laboral, partiendo desde la historia del derecho laboral, sus principios y fundamentos, así como las fuentes que lo integran e inspiran y la manera en que se integra con otras ramas del derecho. Historia. El derecho laboral o derecho de trabajo está íntimamente relacionado al trabajo esclavo, por el cual el sujeto que realiza la actividad tenía exactamente la misma condición jurídica a un objeto. Es decir, el dueño de un objeto era el dueño de un esclavo, era propietario de este y como tal, pues el mismo o la persona que era considerada como esclavo y que realizaba una labor, no era constitutivo de poder tener derechos. Tenía obligaciones, sí, de hacer lo que el patrono dijera, o lo que el dueño dijera, pero no tenía ningún tipo de derecho. Así es como la historia ha conceptualizado el origen de lo que era un trabajador. Es decir, el esclavo fue el pionero o fue la persona utilizada a través de la historia como el pionero para poder decir que ahora somos trabajadores. En Guatemala, las normas laborales se desarrollaron dentro de la época colonial con las leyes de Indias, que fueron un claro intento de la colonia española de limitar los abusos que sus súbditos cometían en contra de los indígenas. Es decir, la propia corona implementó las leyes de Indias para evitar que los abusos que los súbditos a la corona, es decir, todo aquel español o guatemalteco que era afín a la corona, cometían en contra de los indígenas, quienes eran considerados esclavos. Yo sé que el aspecto histórico y esta clase es básicamente de historia, es de alguna manera aburrido, pero si no entendemos estos aspectos de historia, si no vemos el origen o el porqué de un derecho de trabajo, no vamos a entender el resto del semestre. Por eso les digo, sé que es un poco tedioso, sé que a veces da sueño, que es aburrido, que quisiéramos ignorarlo y pasar ya a la parte práctica y casos y demás, pero desafortunadamente no podemos por dos simples razones. Una, hay que cumplir con el programa de curso. Y dos, no estamos en clases presenciales como para que esto pues lo veamos de forma muy general y pasemos a casos prácticos o a la práctica que es muy extensa y hasta cierto punto compleja. Sin embargo, pues tenemos que dar pie al programa y les sugiero a partir de hoy, para todos los que somos amantes del café, tener nuestra tacita lista al momento en que iniciamos el curso o a mitad del curso para poder despejarnos y acompañados de una buena taza de un buen café, podamos nosotros poner la atención debida que el curso requiere. Disculpen ustedes que tomen, pero ustedes también tienen permiso de hacerlo. Esta clase no la vamos a hacer muy formal, muy cuadrada, vamos a cumplir con los requisitos de universidad, pero tampoco vamos a ser muy cerrados en ese aspecto. Hay que tomar café, hay que tomar agua, están en la libertad de hacerlo, por mí no hay ningún inconveniente.
Como antecedente de la legislación laboral, podemos situarnos en la época antigua o en la Edad Media, donde surgieron, como ya dijimos, los esclavos y las más altas violaciones a cualquier tipo de derecho en esa época. Los esclavos eran considerados como propiedad de las personas que sobre ellos ejercían el poder, y esto no fue objeto de ningún tipo de sanción durante la época de la esclavitud. Las personas morían realizando labores y eso a nadie le importaba. Es decir, nadie velaba por los derechos o los intereses de estas personas que eran consideradas como objetos, sin embargo eran esclavos, porque los propietarios de ellos exigían arduas labores, extensas jornadas, sin tener ningún tipo de eh, consideración o de un trato humanitario. Hay autores que consideran que el inicio de la revolución industrial, principalmente en la segunda etapa de la revolución industrial, aproximadamente entre los años 1880 a 1914, las personas comenzaron a darse cuenta que las grandes fábricas exigían realizar labores demasiado extenuantes y que el salario de vengado no compensaba ese esfuerzo. Fue allí, con esa revolución industrial o en la segunda etapa de la revolución industrial, donde surgen los antecedentes de los sindicatos o de las agrupaciones gremiales o como ustedes quieran llamar, de conformidad con lo que vamos a ver más adelante en el semestre, y que surgieron con qué intención, con la intención de evitar los constantes abusos cometidos por los patronos, por los dueños de las empresas, por los dueños de las industrias, de esas industrias de fabricación de motores, de fabricación de piezas, de armas, en fin, toda esa revolución industrial que ocurrió en esa época, que comprende parte de la Primera Guerra Mundial, fue la que sirvió como punto de partida para el surgimiento de las agrupaciones que más adelante vamos a conocer como sindicatos. Estos movimientos de trabajadores o sindicatos o movimientos sindicales, por decirlo de alguna manera, permitió a los trabajadores el poder exigir al Estado que interviniera ante ese tipo de abusos para regular el accionar de los patronos o de los empresarios o de los dueños de la industria en esas relaciones laborales. Es decir, yo le pido ayuda al Estado para que regule esa relación laboral, para que se percate de esa violación de derechos que estaba cometiendo el empresario o el dueño de la industria y que empiece a normar, a regular ese tipo de situaciones que se daban. Fue hasta en el año 1917 donde surge a nivel constitucional la primera normativa de carácter general que hablaba o contenía dentro de su cuerpo la situación de las relaciones laborales. Fue la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917 la que tiene ese antecedente en materia laboral y que permitió que luego de concluida la Primera Guerra Mundial surgiera el Tratado de Versalles. También surgió la entidad que a nivel internacional fomente el mejoramiento de las legislaciones en materia del derecho de trabajo. Es decir, también sirvió de punto de partida para que surgiera la Organización Internacional del Trabajo, o más conocida como OIT. Vean ustedes qué interesante, porque fue una constitución mexicana, no fue en Europa, no fue Estados Unidos, no fue en ninguna parte, ningún país de Sudamérica, no fue Asia, no, fue una constitución mexicana en 1917, específicamente del estado de Querétaro, donde surgió ese aspecto laboral, esa necesidad de legislar a nivel constitucional, que ustedes por conocimiento ya saben que la jerarquía de las leyes, la Constitución está sobre todo, y este fue el punto de partida para que surgiera el Tratado de Versalles después de finalizar la Primera Guerra Mundial,
y también sugiere esta Organización Internacional del Trabajo. En el pensamiento de algunos historiadores, el reconocimiento de los derechos laborales tuvo un interés político, toda vez que el Estado tuvo interés en regular y evitar los constantes abusos por parte de los patronos. Esto le permitía tener un mayor control sobre estos, es decir, sobre los patronos, y permitía que los trabajadores buscaran la protección ante el caso de abusos laborales. ¿Por qué podrá ser esto un interés político? ¿Qué gano yo si fuera político, representante del Estado, el intervenir en ese tipo de relaciones, evitando abusos por parte de los patronos y protegiendo a los trabajadores? ¿Qué gano yo como político? ¿Qué consideran ustedes que se puede ganar desde el punto de vista político para el Estado el intervenir en ese tipo de situaciones? Una pregunta que le dejo para sus saberes. Si no hayan recibido clase conmigo, pues sabrán, eh, por lo menos en presencial, que yo tengo la costumbre de ir dejando durante el desarrollo del curso en cada semana 3, 4, 5 preguntas que les dejo en el aire que yo no les resuelvo. ¿Para qué? Para que la siguiente semana ustedes se den a la tarea de buscar, de leer, de documentarse por dos objetivos. Uno, dar su respuesta en el correo electrónico del curso. Dos, plantear sus dudas en caso ustedes no entiendan eh, el sentido de la pregunta o si su respuesta está equivocada o no, podemos irlas viendo allí. Y tres, que ustedes se preparen más. El curso, jóvenes, es el punto de partida para su preparación. No les puedo dar todos los aspectos de los cursos porque solo tenemos un semestre para cubrir el contenido de 3 semestres. Por lo mismo, este curso es solo una guía, un punto de partida, y ya serán ustedes a nivel personal o en pequeños grupos, dependiendo de cómo ustedes estudien mejor, que refuercen ese conocimiento para sustentar de manera satisfactoria su examen técnico profesional. De acuerdo con este punto de vista, entonces, de interés político, el Estado evitaba la libre contratación basada en la ley de la oferta y demanda, toda vez que en caso de reclamaciones por horarios sin descanso, maltrato infantil, desintegración familiar, gastos médicos, entre otros, no tenía ninguna responsabilidad. Se vio entonces el Estado una necesidad de crear esa legislación adecuada que le permitiera tener ese control en la contratación. Por decirlo de alguna manera, crear esos mecanismos de solución de conflictos, por lo que las normas fueron creadas para que evitarse por parte del Estado el incurrir en gastos médicos e incurrir en reclamos por horarios sin descanso, porque todo esto era intervención del Estado. En todo tenía que intervenir el Estado, en todo lo tenía que solucionar el Estado. Y, y hasta el día de hoy así es, pero no se tiene responsabilidad. Ya vamos a ir viendo esos aspectos más adelante, pero por ejemplo, en gastos médicos. Para todos aquellos que somos asalariados del Estado o que somos asalariados de la iniciativa privada y en nuestro lugar de trabajo pagamos X, esos gastos médicos no los cubre el Estado. Los cubrimos nosotros con un porcentaje de nuestro salario que aproximadamente es el 4%, el 6% restante del salario lo pone el patrón. Esa cuota patronal y esa cuota laboral que implica el 10% de nuestro salario está dividida en dos maneras o en dos formas. Bueno, en dos partes. El 6% aproximado que paga el patrono y el 4% que pagamos como trabajadores. Ya el Estado se desentiende en cuanto a la atención médica que nos brindan los asalariados porque para eso pagamos X. Eso evita el Estado.
Obviamente, hay muchas entidades del Estado que al día de hoy todavía deben su cuota patronal al ICS, pero eso es tema aparte. Pero a eso se refiere, o sea, eso era lo que pretendía el Estado, según estos tratadistas, evitar. Horarios sin descanso. ¿A quién le van a reclamar? ¿A papá Estado? No, reclámenle a su patrono, porque yo ya le fijé en la Constitución el horario que usted debe de hacer diario o semanal. El Código de Trabajo tiene un horario muy parecido. Si usted trabaja más, si es explotado, si no le pagan ese horario extra que trabajó, reclámenle a su patrono, no me reclame a mi Estado. Esas son cositas que vamos a ir viendo y que ustedes cuando tal vez veamos el tema, si no, mi persona no hacemos el llamado a esa clase, se recordarán, sí, el lo mencionó en la primera clase, la jornada de trabajo. El Estado la reguló para que la reclamación ya no se hiciera ante el Estado, sino ante el patrono que no cumple con el horario de trabajo. Maltrato infantil. ¿A partir de qué edad, de acuerdo con la Constitución y el Código de Trabajo, se considera que un niño o niña puede trabajar, o adolescente? ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿Cuál es la jornada para ese tipo de trabajo? Para los casos de desintegración familiar por cuestiones de trabajo, que se ha de dar muy poco. Yo en mi ejercicio profesional no he sabido de ningún caso donde se desintegre la familia por temas relacionados al trabajo. Es allí entonces donde el Estado se vio en la necesidad de crear esa legislación adecuada que le permitiera tener ese control en la contratación. No porque controle cada uno de los contratos, no, va a controlar en forma muy general esos aspectos de la contratación. ¿Y qué va a pasar si se violentan esos aspectos o si surgen conflictos? Pues está la solución a esos conflictos. También creo ese mecanismo a través de las instancias administrativas y judiciales que van a solucionar esos conflictos. Por lo que las normas creadas son en su mayoría de estricto cumplimiento. Es decir, sí o sí hay que aplicar la norma, hay que observar la norma. Hay obligaciones de patronos, hay obligaciones de trabajadores, las vamos a ver durante el semestre para que ustedes vayan viendo cómo esto que tenemos como un antecedente histórico persiste el día de hoy ya en cuerpos normativos. En Guatemala, las normas laborales se desarrollaron dentro de la época colonial con la ley de Indias, como lo dijimos anteriormente, que fue un claro intento de la corona española de limitar esos abusos. A nivel interno, la evolución continúa en la época de la independencia con el movimiento legislador promovido por la reforma liberal, comprendiendo el tema laboral dentro del Código Civil de 1877, en el apartado de los contratos de ese código. También puede tomarse en cuenta el reglamento de jornaleros, que intentó también regular algunos temas laborales que después evolucionarían a otras leyes posteriores. Imagínense el antecedente que tenemos en Guatemala, 1877, pero dentro del Código Civil. Para quienes ya estudiaron el Código Civil y les gusta el Código Civil, recordarán que en el libro cuarto, libro quinto, el Código Civil, libro quinto creo que están los contratos, dividido en dos aspectos, los contratos en general y los contratos en particular. En los contratos en particular, supongo yo que algo así se denominaba en 1877, porque no he podido conseguir el Código Civil de esa época, estaba en ese apartado regulado los contratos laborales. Todavía era el derecho laboral parte del derecho civil en 1877. Teníamos baratos 30 años antes de la Constitución de Querétaro. Ya nosotros teníamos un pequeño antecedente, no en una norma adecuada, pero sí ya teníamos un antecedente. Y también el reglamento de jornaleros, que intentó regular algunos temas laborales que después ambas disposiciones evolucionaron a otras leyes. Fue hasta 1926 que nace la Ley del Trabajo, decreto número 1434, 9 años después de la Constitución de Querétaro.
Este es un antecedente del Código de Trabajo por haber incluido instituciones como el contrato individual de trabajo, el salario, la jornada de trabajo, el descanso semanal, el trabajo de la mujer, entre otras disposiciones. Esta ley nació un año después de que fuera creado el Departamento Nacional de Trabajo. Es decir, el departamento fue creado en 1925 y la ley de trabajo fue creada en 1926. Este departamento era la institución encargada por parte del Estado que tenía como función la de resolver los conflictos de trabajo. Aunque todos estos pocos avances fueron sepultados con el advenimiento del gobierno del general Jorge Ubico en 1931. Este personaje, pues, para quienes solo lo han oído mencionar y no saben quién fue, les invito a que lean quién era Jorge Ubico, cómo fue el gobierno de Jorge Ubico. Se encargó de reprimir y derogar todo tipo de legislación laboral. Desde allí vemos que fue un gobierno opresor. No porque yo sea idealista, socialista y demás, y tampoco eh, considero que es una corriente que ya no está muy adecuada a la realidad mundial en el socialismo. Sin embargo, tampoco pues es, peleo contra ellos. Pero Jorge Ubico sí fue una persona que reprimió y derogó todo ese tipo de legislaciones y de protección en materia laboral. ¿Y cuáles había? La ley de trabajo nada más, que fue la norma que surgió o evolucionó a partir de estas. Esa reforma liberal que permitió en el 877 el contrato de trabajo dentro del Código Civil y el reglamento de jornaleros, que fue en esa época, no recuerdo con precisión el año, pero sí existió más o menos en esa época dicho reglamento. Estos dos y la creación del Departamento Nacional de Trabajo permiten que en 1926 nazca la Ley de Trabajo. Ese decreto fue dejado sin efecto en el gobierno de Jorge Ubico. Pues esta es la revolución de 1944, donde la historia política de Guatemala dio un giro importante al reconocer la justicia social a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase trabajadora, a través del surgimiento de una mejor legislación laboral, así como de la creación de la seguridad social para los trabajadores urbanos y sus familias. Esto obviamente a través de la creación del Seguro Social. Por la adjudicación de tierra y asistencia técnica y crediticia que recibieron los campesinos y trabajadores rurales para ser cultivada en provecho suyo y de sus familias por medio de la Ley de Reforma Agraria, ley que al día de hoy tampoco mantiene vigencia en todo su contenido. Son unos artículos los que están vigentes de esa ley, el resto fue debidamente derogado. Sin embargo, no se legisló en cuanto a lo que esa ley de reforma agraria pretendía. Además, también se ratifican en el 44 importantes convenios internacionales en materia laboral. Y es en 1945 donde Guatemala se convierte en un miembro de la Organización Internacional de Trabajo. Es decir, Guatemala se suscribe o se inscribe ante la OIT para poder ser miembro. Fue la revolución del 44. Imagínense cuántos años después de la Constitución mexicana. Cuántos años después de la reforma liberal de 1877. Casi 70 años. Hasta allí es donde surge otra vez ese cambio político que retoma la defensa y protección de los intereses de la clase trabajadora. Con la nueva constitución que surge en Guatemala en 1945, una de las que a criterio de muchos ha sido la más democrática que ha existido en el país, se contempló ya a nivel constitucional el trabajo como un derecho del individuo
y una obligación social, asegurando así las condiciones económicas necesarias a una existencia digna del trabajador. La nulidad de estipulaciones que implicaban renuncia o disminución de los derechos reconocidos a favor del trabajador y muchas otras garantías que persisten en la actualidad. Veamos esta Constitución. En trabajo como un derecho del individuo y una obligación social. ¿Tenemos derecho al trabajo? Sí, es un derecho, pero ¿por qué es una obligación social? ¿En qué consiste esa obligación social? Segunda pregunta que les dejo para sus haberes. Es un derecho, derecho de la persona a tener un trabajo, a elegir libremente dónde quiera trabajar, de acuerdo a sus conocimientos, capacidades intelectuales, físicas, ¿sí? De acuerdo a sus aptitudes, a sus cualidades, como ustedes lo quieran denominar. Ya es un derecho, pero quiero que ustedes me digan en qué consiste esa obligación social. Aquí hacemos referencia con estipular que es una obligación social. Esta Constitución aseguraba entonces que las condiciones económicas necesarias a una existencia digna del trabajador debían de darse. Condiciones económicas necesarias, es decir, un ingreso económico adecuado a una existencia digna del trabajador. Que traducido en otra palabra o en otra frase lo podemos definir o relacionar con el salario mínimo. Una existencia digna del trabajador de acuerdo a las condiciones económicas que regían la relación de trabajo. Un salario mínimo. La nulidad de estipulaciones que implicaban renuncia o disminución de los derechos reconocidos a favor del trabajador. Es decir, cualquier norma que fuera contraria a los intereses, a los derechos reconocidos a favor del trabajador, iba a ser nula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afectaba un derecho reconocido. Si lo vemos desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista del constitucionalismo, un derecho reconocido y que ahora ya se considera el derecho al trabajo como un derecho humano, cualquier norma que violente, restrinja, afecte o disminuya un derecho va a ser nula de pleno derecho, nula ipso iure. ¿Sí? Esto ya lo contempló la Constitución de 1945. Sin embargo, la Constitución quedó allí, quedó corta. Ustedes saben que una Constitución pues no va a desarrollar aspectos generales a gran nivel, sino que solo va a ser el punto de partida, va a ser la norma fundamental que va a regir ese aspecto. Fue hasta 1947 que el aspecto del derecho laboral se contempló en una norma totalmente distinta a un código civil, a un reglamento de jornaleros, a una reforma liberal y totalmente independiente de una constitución. Fue en 1947 entonces que surge el primer código de trabajo en Guatemala, que es el decreto número 330, y en este se incluyeron diversas disposiciones progresistas que mejoraron la situación de los trabajadores. ¿Ese decreto estará vigente el día de hoy, jóvenes? ¿Sí o no? Continúa vigente. Es importante recordar que el gobierno posterior a la revolución, denominado de la contrarrevolución, surge un nuevo decreto, decreto 1441, que es el decreto con el cual muchos conocen al Código de Trabajo. Sin embargo, el decreto 1441 hizo una simple reforma, o sea, simple desde el punto de vista que no entró más allá de.
reformó casi en su totalidad el decreto 330, pero no incluyó ni estableció que el 330 quedaba derogado. Y si una norma no es derogada, mantiene su vigencia. Ustedes ya estudiaron este aspecto en teoría del proceso, teoría del Estado, en derecho constitucional, la creación y función de una norma, cómo se crea una norma, su ámbito de vigencia, de validez, la entrada en vigencia, y qué sé yo, todo lo que comprende este aspecto. Entonces, ¿qué? Si el 1441 no deroga el 330 está vigente. Reformó casi todo el 330, pero no lo dejó sin efecto, porque hay algunos artículos que en 1441 no tocó, no entró a conocer, no entró a reformar, no entró a derogar ni a modificar. Entonces mantuvieron su vigencia y su redacción original de acuerdo al 330. Este decreto 1441 surgió en el año 1961 e incluyó dentro de su articulado, como ya dijimos, el decreto 330 de 1947, pero no lo derogó. Fue una modificación, una reforma de ley sin derogarla o dejarla sin efecto. Por lo que este continúa vigente al día de hoy. Algunos historiadores, y dentro de algunos de ellos, que tenemos algunos colegas o abogados, consideran que el vigente es el 1441. Otros somos del punto de vista que es el 330. Se considera también por parte de estos historiadores que esta acción del Estado permitió que el derecho laboral guatemalteco involucionara, es decir, retrocediera. No evolucionó como se espera de una norma de carácter social o de protección social, como lo sería en derecho laboral, sino que retrocedió, involucionó, y esto lo que generó fue una decaída o un retroceso en ese avance que pretendía la revolución del 44. Los invito, porque ese sí es un trabajo muy extenso, porque cuesta un poco encontrarlos, que ustedes encuentren los textos originales del decreto 330 y el decreto 1441. 1441, como le decimos los abogados, ustedes por ser estudiantes no se han ganado ese derecho de decirle de esa manera, entonces le dirán decreto 1441. Véanlos, compárenlos si tienen la facilidad de encontrarlos o la posibilidad de encontrarlos, para que ustedes vean si ocurrió realmente una involución o una evolución en derecho laboral. Porque si involucionamos, estamos realmente con un retroceso inmenso en materia laboral, porque esa norma, a excepción de unas pequeñas modificaciones que ha sufrido del 47 para acá, no se encuentra actualizada ni con las tendencias ni con la realidad nacional, mucho menos a nivel mundial. Si los consiguen y alguno tiene la amabilidad de remitirlo al correo del curso, pues se les agradecerá porque yo el 330 original sí no tengo ese decreto. En 1986, un año después de la constitución actual, ya teniendo vigencia esta constitución, se establece en ella un apartado especial sobre el trabajo. Fue la constitución del 85 la que entró en vigencia en el 86, la que ya tiene un apartado especial para regular el aspecto del derecho del trabajo o del trabajo, amparado en los principios de justicia social y pretende con ello establecer una relación armoniosa entre patronos y trabajadores. No obstante ello, y de acuerdo con las tendencias actuales en materia de derechos humanos, esta protección o este derecho fundamental lo encontramos regulado hasta en el capítulo segundo,
sección 8, artículos 101 a 106, y en la sección 109 de los artículos 107 a 117, todo de la Constitución, y que es allí donde se regula ese aspecto de trabajadores. Los primeros, 101, 106 en forma general, y 107 a 117 para los trabajadores del Estado. Es decir, si es un derecho fundamental, si es un derecho humano, ¿por qué lo encontramos regulado hasta acá y no en los primeros artículos? En el capítulo 1, título 2 de la Constitución, ¿sí? Deberíamos de colocarlo hasta el inicio. Artículo 47, si quieren ustedes, pero no hasta este apartado. Terminología. A través del curso vamos a utilizar diferente terminología, entonces haremos una pequeña eh, definiciones o conceptualizaciones de las palabras claves que vamos a utilizar o que las palabras que más comúnmente vamos a utilizar durante el semestre. Durante el desarrollo del curso, entonces, se utilizarán de forma constante algunos términos para hacer más comprensible y fácil el mismo, y dentro de los cuales podemos mencionar trabajador, que es la persona que a grandes rasgos podemos decir realiza una actividad determinada a cambio de un salario. Patrono, que es la persona a quien se le realiza esa actividad determinada y es la que paga el salario. Contrato de trabajo, que es el acuerdo entre patrono y trabajador para establecer las condiciones en que el trabajador realizará dicha actividad. Esto desde un punto de vista muy general, sin embargo, vamos a entrar a ver estas y otras definiciones para una mejor comprensión del tema. Entonces diremos que de acuerdo con el Código de Trabajo, trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Y el contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es la relación de trabajo, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de este último, es decir, del patrono, ya sea a través de un representante o intermediario. ¿A cambio de qué? De una retribución de cualquier clase o forma. Esto lo encontramos nosotros en el Código de Trabajo, artículo 6, creo que es trabajador, 7 creo que es patrono, y 18 creo que es el contrato individual de trabajo. Trabajador, entonces, para recapitular, es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Todos somos trabajadores. Bueno, espero yo la mayoría. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Creo que muy pocos tendrán la dicha de ser patrono o la tuvieron en su momento, posiblemente ahora ya no la tengan, pero esas son las definiciones que da el código. Y contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Contrato colectivo de trabajo.
Siguiente definición. Es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos trabajadores y percibida de la misma forma. Veamos esta definición y hacemos una pequeña pausa de unos minutos para que ustedes pues, se despejen un poquito, porque entiendo que por lo pesado de la hora, pues a veces baja un poco de sueño. El contrato colectivo de trabajo es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores. Aquí no son personas individuales las que celebran este contrato. Tiene que existir uno o varios sindicatos de trabajadores. Yo, trabajador individual, no puedo celebrar un contrato colectivo de trabajo. Tiene que ser uno o varios de los sindicatos los que suscriban ese contrato colectivo de trabajo. Puede ser con uno o varios patronos. Ellos sí pueden actuar de forma individual. O bien, uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores, véase otra vez que no es individual, se comprometen bajo su responsabilidad, es decir, responsabilidad de los sindicatos, a que algunos o todos sus miembros sindicales ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos. Es decir, el sindicato ya suscribió un contrato colectivo. Se llama colectivo porque ya habla de sindicatos a nivel trabajadores. ¿Qué se va a realizar? Una actividad determinada. ¿A través de quién? De alguno o todos los miembros del sindicato. Porque puede ser que el sindicato lo suscriba, pero la actividad se desarrolla no solo por los miembros del sindicato, sino por el resto del personal. ¿Quién va a ser el responsable del cumplimiento de ese tipo de contratos o de las estipulaciones de ese contrato? El sindicato de trabajadores que lo suscriba o los sindicatos que lo suscriban. ¿Qué vamos a tener a cambio como trabajadores? Una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de nosotros los trabajadores. Si soy jefe de planta, si soy jefe de bodega, si soy auxiliar de mantenimiento, si soy piloto, ese salario se ajusta individualmente o esa remuneración y percibida de la misma forma, es decir, cada 15 días o cada fin de mes nos están dando nuestro chequecito o depositando en nuestra cuenta bancaria. A todos por parejo. No que a uno le pagan hoy, otros a mañana, otros pasado, otros hasta el próximo viernes. No. Percibida de la misma forma. Ya sea un depósito, ya sea una transferencia, ya sea un cheque, todos los trabajadores van a percibir esa remuneración de la misma forma y en el mismo tiempo. Veamos esta otra y hacemos la pausa. Representante del patrono. Son todas aquellas personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, como los gerentes, directores, administradores y todas aquellas que estén legítimamente autorizadas por el patrono. Es decir, yo, por ejemplo, gerente general, no puedo decir que represento al patrono si éste no me ha delegado a mí esa función. Si él no me ha delegado o no me ha legitimado para actuar como representante de él. Por muy gerente general que sea, por muy administrador único, por muy director que sea en una entidad o una, ya sea pública o privada, si no estoy nombrado por el patrono para representarlo, no puedo ser catalogado como un representante. Entonces, puede ser cualquier persona con cualquiera de esos cargos que representen al patrono, pero debidamente autorizados por el patrono.
Bueno, hagamos una pequeña pausa y continuamos en un minutito para poder estirarnos y despejarnos. Muy bien, continuamos. Siguiente definición, intermediario. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Es decir, no me van a realizar el trabajo a mí, sino que a un patrón. Yo únicamente soy intermediario en esa contratación. El intermediario tiene responsabilidad solidaria con el patrón. Si el patrón no cumple, nos pueden demandar a los dos. ¿Sí? El intermediario es el único que tiene responsabilidad solidaria con el patrón. El representante no. El intermediario sí la tiene. No obstante, no está actualmente regulado en la legislación nacional de esa manera. Existe una tendencia a la subcontratación o tercerización de servicios, lo cual en las últimas 2 décadas aproximadamente ha ido creciendo como una forma de contratación laboral o de prestación de servicios. Esta tercerización o subcontratación también se le ha llamado, o como también se le ha llamado, puede generar un detrimento de los derechos laborales, toda vez que muchos tratadistas consideran que no debe de incluirse el siguiente término, el término que vamos a ver, en materia laboral, toda vez que pretenden darle más bien una contratación de carácter civil o mercantil. Y en ningún momento una tercerización de servicios o una subcontratación o una situación como se le quiera llamar o como la que vamos a ver más adelante puede ser considerada como una relación civil o mercantil porque estamos hablando de una actividad laboral. Hablamos entonces del outsourcing, ¿sí? El outsourcing es una locución inglesa compuesta de dos vocablos. El primero, out, que significa fuera de, y el segundo, que es sourcing, que significa fuente, es decir, fuera de la fuente, siendo su aceptación como una fuente que tiene su origen por fuera de la entidad que realiza este tipo de contrataciones. Podemos decir entonces que el outsourcing es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de actividades complementarias a la principal y que originalmente estaban en manos de la primera. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podemos poner de esto? ¿Será que, por ejemplo, en una entidad del Estado, entiéndase un ministerio, viene el Ministerio de Salud, por ejemplo, y subcontrata a terceros para
determinadas actividades complementarias a la principal, como sería la desinfección de las áreas de los hospitales nacionales por materia de pandemia. Originalmente esta obligación de desinfectar un hospital correspondía al ministerio. Tiene su dirección de servicios generales o de limpieza o como ellos le quieran llamar. Pero se contrata a terceros para hacerse cargo de eso. Es decir, contrata, por ejemplo, una empresa de nombre eh, Limpieza Sociedad Anónima para que los que contrate esta entidad sean las personas que vayan a realizar esa actividad complementaria a la principal, que es la limpieza del edificio. Ellos van a hacer únicamente para desinfección de áreas. ¿Cómo queda este contrato? ¿Cómo queda esta relación de trabajo? ¿Ante quién trabajan? ¿Será que es un intermediario esta empresa de limpieza sociedad anónima? ¿O será un tipo de contrato como el que estamos mencionando, el outsourcing, que buscamos una fuente de fuera que no tiene su origen dentro del ministerio para la realización de esa actividad? Este tipo de contratos también genera, de acuerdo con algunos tratadistas, obligación para ambas partes. Tanto la principal, que contrata a este tercero, como el subcontratista que contrata al trabajador. Sin embargo, este tema aún está sujeto a muchas discusiones porque no existe una claridad en cuanto a hasta qué punto son responsables ambos por el cumplimiento de las relaciones de trabajo o en las circunstancias en que se da esa relación de trabajo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, esta empresa de limpieza tiene que desinfectar el Hospital San Juan de Dios, pero el personal que llega a desinfectarlo no puede entrar a un área porque está en remodelación, porque está en una reunión o por cualquier otro motivo? Entonces se tiene previsto que termine a las 8 o 9 de la noche y ese día no se hizo desinfección de esa área. Esto genera un conflicto, incumplimiento del contrato, incumplimiento de las funciones de los trabajadores. El hospital no quiere pagar o el Ministerio de Salud no quiere pagar porque no limpiaron esa área, porque no desinfectaron esa área. ¿Ante quién reclama el trabajador el cumplimiento del pago? ¿Ante quién reclama el Ministerio de Trabajo el que no se haya cumplido con ese contrato? Ya, una utilización de una figura no contemplada en nuestra legislación y que va a generar o ya ha generado algunos conflictos. ¿Por qué? Porque se tercerizan de alguna manera esos servicios, se utilizan fuentes externas y al momento de algún inconveniente, ¿ante quién se reclama? ¿O quién va a ser el responsable de cumplir con esa obligación? Siguiente definición. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. Es aquel que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y las demás materias relativas a este. Es decir, el pacto va a reglamentar las condiciones en el que el trabajo debe de prestarse. No se me vayan a confundir con la siguiente definición, por favor. Veamos el reglamento interior del trabajo. Es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afectan, con el objeto de precisar y regular las normas a las que obligadamente nos vamos a sujetar como patronos y trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta de un trabajo. Es muy parecido el pacto con el reglamento. Sin embargo, el reglamento, vean ustedes que está formado por las normas tanto legales como reglamentarias, pactos colectivos y contratos vigentes.
Y en ese reglamento, ¿qué se va a regular? Se va a precisar las normas a las que nos vamos a someter como trabajadores o como patronos con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. El pacto son las condiciones en las que se va a prestar el servicio, ¿sí? ¿Será que en un reglamento interior de trabajo podemos establecer que, por ejemplo, el día 15 de mayo es día de descanso en la empresa porque es el día en que se fundó? ¿O esa situación, por ser una condición general, la establecemos en un pacto? ¿Será que en el pacto vamos a estipular la jornada de trabajo o la vamos a estipular en el reglamento interior de trabajo? Dependiendo de lo que estemos formulando, dependiendo de lo que estemos reglamentando, ¿sí? Si son las condiciones en que se va a prestar un trabajo, será un pacto, ¿sí? Y si son las normas, leyes y demás disposiciones a las que nos vamos a sujetar para cumplir con ese trabajo, nos referimos a un reglamento. Eso, sin embargo, lo vamos a ver, creo que para la parte final de su segundo examen parcial o para su examen final. Salario. Salario es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Sindicato. Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Veamos sindicato otra vez. Es toda asociación permanente de trabajadores. ¿Vimos cuál fue el antecedente de las agrupaciones sindicales? Sí. ¿Dónde surgieron? ¿Se recuerdan ustedes? En esta misma clase lo vimos. El sindicato surge de qué? De esas agrupaciones de personas que eran consideradas esclavos y que cuando empezaron a organizarse para exigir sus derechos y demás, dejaron de ser considerados esclavos, pasaron a ser trabajadores y como sindicalistas o trabajadores asociados en forma permanente, constituyeron un sindicato o una agrupación similar para exigir sus derechos. Entonces, un sindicato es esa asociación permanente, esa agrupación que existe de forma permanente, ya sea de trabajadores o de patronos, o incluso de personas de profesión u oficio independiente, que está constituido exclusivamente ¿para qué? Para estudiar, mejorar y proteger los intereses económicos y sociales comunes a los que integran esta asociación, a los que integran este sindicato, ¿sí? Si es de patronos, pues los intereses económicos y sociales de los patronos. Si es de los trabajadores, intereses económicos y sociales de trabajadores. Ese es el objetivo de un sindicato, estudiar, mejorar y proteger. ¿Se ha desnaturalizado, se ha desvirtuado la función de un sindicato en Guatemala? Sí, pero el fin de constituir un sindicato es ese, estudiar, mejorar y proteger los intereses económicos y sociales comunes. Cambiando un poco de tema en cuanto a las clases de la semana, o la clase de esta semana, por ejemplo, vamos a ver entonces ahora los fundamentos del derecho laboral. Este se encuentra o encuentra su sustento legal de acuerdo con la legislación guatemalteca, respetando la jerarquía de normas, es decir, la Constitución, los convenios y tratados internacionales, el Código de Trabajo y las demás leyes ordinarias que contengan una norma de esta índole. Los reglamentos de ley,
los reglamentos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, así como toda aquella disposición, según corresponde en su jerarquía, que regule o norme lo relativo al derecho laboral. Es decir, si nos vamos a las normas, a la jerarquía de normas, tenemos constitución, convenios y tratados, código de trabajo, leyes ordinarias, pactos, reglamentos y demás. Tenemos siempre una jerarquía a respetar en cuanto a la aplicación de las normas de derecho laboral. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en sus secciones octava y novena, como ya lo vimos antes, específicamente el capítulo 2, las disposiciones relativas al trabajo y a los trabajadores del Estado, respectivamente. Sección octava, relaciones de trabajo en general, y sección novena, las relaciones de los trabajadores del Estado. Por jerarquía normativa de ley, este es el punto de partida de las disposiciones en materia laboral que rigen y se desarrollan a través de otros cuerpos normativos que complementan entre sí estas disposiciones, tomando en cuenta también el bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados y convenios internacionales, y que al momento de resolver una situación en particular deben de aplicarse en beneficio del trabajador o de las relaciones laborales. El famoso indubio pro, es decir, ante la duda, ¿qué favorece? Aquí es el indubio pro operario o pro trabajador. Ante la duda de qué norma aplicar, aplicamos la que beneficie más al trabajador o bien a una relación laboral en particular. ¿Qué convenios podemos citar? El convenio de salario, el convenio de la explotación infantil, el convenio de las jornadas laborales, el convenio de la no recuerdo cómo se llama específicamente, pero hay uno que habla de la seguridad social y hay otros por ahí que podemos ir citando. Pero esos son los convenios o tratados internacionales que forman parte de ese bloque de constitucionalidad y que están dentro de los cuerpos normativos que debemos de respetar y aplicar para solucionar o proteger una relación laboral. El derecho laboral o derecho al trabajo está conformado por normas sustantivas y adjetivas, contenidas básicamente en el Código de Trabajo. Las primeras se refieren a los derechos y obligaciones de los sujetos en la relación laboral y la segunda a las normas que regulan el proceso o bien que desarrollan el mecanismo de protección para poder aplicar las primeras. En el caso del Código de Trabajo de Guatemala, este integra en un solo cuerpo normativo ambas disposiciones, tanto las sustantivas, como obligaciones del trabajador, contrato individual de trabajo, colectivo de trabajo, obligaciones del patrono, salarios, jornadas, descansos, asuetos y demás, y la norma de carácter adjetivo, es decir, qué sucede si tenemos que ir a plantear un juicio ordinario, si tenemos que utilizar la vía de la conciliación, del arbitraje. Son normas de carácter procedimental o procesal y que esas están contenidas o son catalogadas como norma de derecho adjetivo. También este cuerpo regula que en caso de inexistencia en cuanto al procedimiento se refiere, es decir, ya normas de carácter adjetivo, vamos a aplicar de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil para poder complementar lo relativo al procedimiento o a los procesos en materia laboral. Solo se refiere esta aplicación supletoria a disposiciones de carácter adjetivo, no sustantivas. Código Procesal Civil y Mercantil, como su nombre propio lo indica, es procesal. Solo regula procesos o procedimientos. No regula situaciones de derecho sustantivo. No define. Solo genera la vía para la solución de esos conflictos.
y es lo que se aplica de forma supletoria para el caso del Código de Trabajo. Dentro de las normas a nivel internacional que podemos citar o mencionar como parte de ese bloque de constitucionalidad, es decir, como parte de ese grupo de convenios y tratados, tenemos la siguiente. El convenio 29, que es sobre el trabajo forzoso. El convenio 87 sobre la libertad sindical. El convenio número 100, que habla sobre la igualdad de remuneración en cuanto al trabajo se refiere. El convenio 111 sobre la discriminación. El convenio 138 sobre la edad mínima en el trabajo para evitar la explotación infantil laboral. El convenio 122 sobre la política del empleo que debe generar cada uno de los estados que son parte de ese convenio. El convenio 14 sobre el descanso semanal. El convenio número 30 relativo a las horas de trabajo de una jornada ordinaria o nocturna o bien incluso mixta. El convenio 95 en cuanto a la protección del salario y el convenio 103 sobre protección a la maternidad de las mujeres trabajadoras. Estos son a grandes rasgos 10 convenios que Guatemala ha suscrito, ratificado, aceptado. Somos parte de los mismos y por lo mismo, tanto las autoridades administrativas como las judiciales deben de, al momento de solucionar un conflicto, aplicar cualquiera de estas normas si alguna de ellas en su aplicación mejora o protege algún interés del trabajador y que la norma o legislación interna no lo hace o lo hace de forma distinta en disminución de sus derechos. Por otro lado, tenemos el ordenamiento jurídico interno, que comprende otras leyes ordinarias que crean prestaciones más específicas o bien complementan e integran la norma laboral. Como ejemplo de estas normas, tenemos la Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, la Ley de Bonificación e Incentivo, la Ley Reguladora del Aguinaldo, Ley del Programa del Aporte Económico al Adulto Mayor, Ley de Servicio Civil y dentro de normas o leyes ordinarias. Y como acuerdos podemos mencionar el Reglamento de Viáticos, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, Reglamento de Higiene y Seguridad emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Son normas que les estoy colocando de manera de ejemplo para que ustedes vean cómo está o qué cantidad de normas o qué cantidad de reglamentos o en qué categoría, de acuerdo a la jerarquía legal y constitucional de la norma, debemos de ir utilizando. Ese reglamento de higiene y seguridad que, por ejemplo, ha creado el ICS, que fue allá por 1957, si no recuerdo mal, establece las condiciones de higiene y seguridad que deben de existir en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Igual el reglamento de salud y seguridad ocupacional que fue creado por el Ministerio de Trabajo, que es más o menos de 2008, pero creo que entró en vigencia en 2014, 2015, también establece ese tipo de situaciones. Cómo se va a regular el aspecto de la salud en los lugares de trabajo y cómo se va a proteger esa seguridad ocupacional, es decir, cómo evitar las enfermedades profesionales que se puedan ocurrir derivado de una relación de trabajo. Los reglamentos importantes, el reglamento de viáticos para quienes laboran en alguna entidad, principalmente del Estado, cómo se rige el viático, es decir, ese emolumento, ese pago que se da por realizar alguna actividad fuera del lugar habitual de trabajo. Otros de los aspectos que vamos a ver en la clase el día de hoy son los principios que rigen o que inspiran el derecho de trabajo, ya para ir finalizando el tema del curso. Esos principios que se inspiran en los que se inspira el derecho laboral para la protección de las relaciones de trabajo y de su parte más débil, que son los trabajadores, son los que vamos a mencionar de forma muy general. Tenemos el principio tutelar, principio evolutivo, principio de obligatoriedad, principio de realismo y objetividad, de conciliación, de estabilidad y el famoso principio de indubio pro operario. Debemos de recordar que el principio es toda aquella norma o idea fundamental que rige la conducta
y que para el caso del derecho laboral, estos deben de mantenerse inmutables, es decir, no deben cambiar, a menos que sean susceptibles de mejorar, para proteger principalmente al trabajador durante la existencia del vínculo laboral. El principio tutelar o protector. Este principio consiste en la protección jurídica preferente que brinda el derecho laboral al trabajador frente al patrono en determinadas situaciones, principalmente en las desventajas de carácter económico. Esta protección jurídica preferente será la que busque fortalecer el principio de igualdad, evidentemente diezmado en una relación de trabajo. Es decir, vamos a proteger a un trabajador que es la parte económicamente más débil. Principio evolutivo, también conocido como principio de garantías mínimas. Este trata de evolucionar los derechos de los trabajadores en las condiciones de trabajo llamadas a desarrollarse posteriormente de una forma dinámica, es decir, no van a estar estáticas, sino que van a tener movimiento para evolucionar. Obviamente esto va a atender a las capacidades de cada empresa patronal, tal y como lo consigna el Código de Trabajo en su parte considerativa. Es decir, que las garantías establecidas en la legislación laboral pueden posteriormente brindar mayores beneficios al trabajador, pero nunca disminuir estos beneficios. Se recuerdan que hablamos de una involución o una evolución del derecho al trabajo con el nuevo código. ¿Qué busca este principio? Que la norma evolucione para proteger de mejor manera y no dejar desprotegido al trabajador. Principio de obligatoriedad. Plasmado en el cuarto considerando literal C del Código de Trabajo. El derecho al trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley se refiere, limitando así el principio de la autonomía de la voluntad propio del derecho común o derecho civil, en el cual supone erróneamente que las partes en todo contrato tienen una libertad o un arbitrio absoluto al momento de contratar para perfeccionar ese contrato. Sin embargo, en el derecho al trabajo no es así. Esa voluntad no se puede manifestar por parte del trabajador en decir, mi salario quiero que sea tanto. No, uno se ajusta a lo que el patrón esté dispuesto a pagar. Este principio presume entonces que el derecho laboral es de observancia obligatoria y de aplicación coercitiva y sancionatoria en cierta medida para la parte de la relación laboral que violente los principios y las disposiciones laborales existentes. Principio de realismo y de objetividad. Es realista porque estudia al individuo en su realidad social, enfocándose ante todo a la posición económica de las partes. Es objetivo porque su tendencia es la de resolver los diversos conflictos o problemas que de la aplicación del derecho puedan surgir en una relación laboral. Esta solución la va a buscar con base a criterio social, tomando casos concretos o tomando como base hechos concretos y tangibles en esa realidad. Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en esa realidad. Por eso toma como base hechos concretos y tangibles, algo que puede verse y que realmente ocurrió, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. Principio de ser democrático. El derecho de trabajo es sumamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos, y porque el derecho al trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación. Si opera una efectiva libertad de contratación, el derecho laboral va a ser más democrático, porque vamos a poder elegir de mejor manera dónde queremos ser contratados. Principio conciliatorio. Las normas de derecho laboral son esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo. Su finalidad esencial es la de mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, de la misma forma que en la Constitución política establece que las leyes que regulan las relaciones entre empleados y el trabajador, entre empleadores y el trabajo son conciliatorias. Es decir, vamos a conciliar en la mejor manera posible esas relaciones de trabajo. Principio de estabilidad.
El artículo 25 del Código de Trabajo establece como regla general que el contrato individual de trabajo debe ser, salvo ciertas excepciones, por tiempo indefinido. Además, los artículos 6 y 23 protegen la validez y permanencia de los contratos de trabajo contra la sustitución patronal. Principio de sencillez establece que la norma de derecho deben formularse en términos sencillos, de fácil aplicación y asimilación, que permitan administrar justicia pronta y cumplida. Y principio de indubio pro operario. Este principio es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la interpretación de la norma, se favorecerá a un trabajador. Es decir, vamos a aplicar la norma que mejor proteja a un trabajador. Este principio jurídico implica que tanto el juez como el intérprete de una norma debe, ante una duda de interpretación, optar por aquella que sea más favorable al trabajador. El artículo 106 constitucional y 17 del Código de Trabajo indican que para efectos de interpretación debe tomarse en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores. Y como último tema, en la clase del día de hoy, fuentes del derecho laboral. Las fuentes son actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce la capacidad para crear normas de derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen efectos. El derecho laboral tiene como fuentes las siguientes: fuentes reales, que son los fenómenos naturales o sociales que dan origen a la norma; fuentes formales, que son las normas jurídicas que han sido creadas con todos los procesos legales; y las fuentes históricas, que son aquellos acontecimientos que se encuentran contenidos en una norma o ley anterior y que no se encuentran vigentes, pero que sirven de punto de partida para las que están al día de hoy. Como una fuente histórica, el reglamento de jornaleros, la ley general del trabajo, creo que se llamaba la otra que vimos. Son fuentes históricas. Incluso el apartado de los contratos laborales en el Código Civil del 77, que valdría la pena darle una lectura para ver si al día de hoy el código mantiene algún resabio y tomar ese como una fuente histórica. Fuentes formales, ya lo vimos, el Código de Trabajo y las leyes en materia laboral; y las fuentes reales, los fenómenos naturales o sociales. La Revolución del 44, la Revolución Liberal de 1877 son las fuentes reales que dieron origen a la norma del derecho del trabajo. Integración del derecho laboral con otras disciplinas. A través de la clase, entonces, veremos que, como sucede con la mayoría de las ciencias, el derecho laboral se relaciona entre sí con normas de carácter laboral para una mejor aplicación o integración de la misma, y con otras ramas del derecho, como lo sería el derecho constitucional, el derecho civil, el penal, el administrativo, el procesal, el agrario, el mercantil o el internacional. La ciencia del derecho no solo se relaciona con las diferentes ramas del derecho, sino también con algunas otras disciplinas como la sociología, la economía, la historia y la estadística. Vale la pena entonces, como punto final del curso el día de hoy, mencionar como parte integral de la norma del derecho laboral a la seguridad social, la cual es considerada como un derecho fundamental. Es decir, esa seguridad social que el Estado en algún momento, según algunos tratadistas, consideraron que era una ventaja política porque se evitaba un gasto médico. Surgió la seguridad social con la revolución del 44, tenemos el IX, y esto también es una parte integral de la norma del derecho laboral porque nos ve ese aspecto, esa seguridad social, el evitar que incurramos en gastos onerosos por una enfermedad profesional, por una dolencia, una enfermedad común, porque siendo trabajadores pagamos y contribuimos para tener ese derecho a una seguridad social. Eso es un derecho fundamental.
obviamente lo gozamos quienes aportamos, no lo goza cualquiera. El Sistema Nacional de Salud es para el resto de personas que, sin aportar al IX, necesitan de un servicio médico y que no pueden acudir a la iniciativa privada para la contratación del mismo. Como ustedes ya saben, al final se les dejan una serie de preguntas que no son las que vienen en los exámenes parciales o finales, pero que les servirán a ustedes a materia o a manera de repaso para poder complementar así su estudio. Por favor, estas preguntas no las deben de mandar al correo a menos que ustedes pues quieran corroborar alguna información o tengan alguna duda, y no son las que vienen en su examen parcial, para que no se den a la tarea de memorizarlas, imprimirlas, fundamentarlas bien, porque en su examen parcial son totalmente distintas las preguntas. Agradezco la atención prestada a este servidor. Qué bueno estar con ustedes en este semestre, un nuevo semestre, penúltimo para muchos. No, perdón, ustedes ya cerraron un pensum, ya están preparándose para su examen técnico profesional. Entonces, espero que al final del semestre, pues, logren decir ustedes, hemos culminado con éxito el curso y vamos a ganar ese examen técnico profesional. Cualquier duda, comentario, sugerencia, para quienes no hemos tenido el gusto de compartir, a través del correo electrónico, por favor. Y en el caso de los que ya tenemos o hemos tenido alguna comunicación, pues si no es por correo, lo pueden hacer al número de teléfono celular. Se agradece la atención prestada. Los dejo entonces para que ustedes puedan continuar con su jornada de estudio el día de hoy, o bien tomarse un pequeño descanso para poder ya profundizar en su estudio de una forma más consciente. Tengan ustedes el mejor de los descansos.